fundamentales en la economía política. Es muy interesante este tema, aparte, repito, de que el doctor Zarembka pues es un distinguido investigador sobre este tema de fama mundial. Él es director de la revista Research in Political Economy y aparte es profesor del departamento de Economía de la Universidad ya mencionada. El doctor tiene pues un currículum vitae bastante impresionante, bastante largo, no vamos a mencionar todo, pero nuestro colega José Carlos Díaz Silva nos va a leer algunos de los aspectos más importantes del currículum del doctor Zarembka. Buenas tardes, compañeros. Solamente, como dice el profesor, voy a leer algunas cuestiones más importantes. En 1973 a 1976 fue profesor asociado del departamento de Economía de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, y desde 1967 al presente es también profesor del departamento de Economía de la misma universidad. Ha trabajado en el Who's Who in Economics, un diccionario biográfico de grandes economistas desde 1700 hasta 1981, que la última edición fue en el 2000, la primera edición fue editada por Marx. También ha participado en el Who's Who en América y en el Who's Who en el mundo. Es editor también, como ya había mencionado el profesor Luis Sandoval, de la revista Research in Political Economy, que poca cosa edita 28 volúmenes anualmente, y desde 1977 ha ejercido ese cargo. Fue editor del libro La historia escondida de 9/11, que será el tema de la ponencia que presentará el profesor el día viernes, pero en el Instituto de Investigaciones Económicas. Estos son algunos de los aspectos más importantes del currículum del profesor Zarembka. Entonces pasamos a la ponencia del profesor. Están invitados entonces el próximo viernes a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Económicas para escuchar su ponencia sobre el 11 de septiembre de 2001, una crítica a las teorías gubernamentales sobre la conspiración del secuestrador. También el lunes 19 se tendrá en el Instituto de Investigaciones Económicas un último encuentro con el profesor Zarembka, en donde él platicará con colegas sobre sus últimos trabajos contemporáneos. Muchas gracias. Es a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pues le damos la palabra al profesor Zarembka. Durante esta conferencia voy a hacer la traducción de lo que diga el profesor, porque no contamos con la traducción simultánea. Entonces, para que haya entendimiento pleno de lo que el profesor diga, va a hablar y luego posteriormente yo lo voy a traducir, por lo cual apelo a su paciencia y una disculpa por los errores y ilusiones que pueda cometer a lo largo de esto. Thank you very much for the invitation to speak here with you today. Muchas gracias por la invitación a hablar el día de hoy. And I will try to speak slowly because I understand many of you understand English. Voy a tratar de hablar lento porque entiendo que muchos de ustedes no hablan inglés. And I apologize for not knowing Spanish. Y pido una disculpa por no saber español. The topic of my talk today is obviously on the screen, but I want to highlight the word. El tema de que voy a hablar está claramente en la pantalla, pero me gustaría remarcar el título. The word intellectual production.
La palabra proceso intelectual porque that's going to be fundamental to everything I say today. Porque va a ser fundamental para todo lo que diga el día de hoy. Namely, that I'm going to be saying that Marx Voy a himself estar diciendo que Marx was él evolving mismo está evolucionando in his thoughts all across en sus everything, pensamientos including a lo largo de todo lo que the concepts of value, and the same will be true of Rosa Luxemburg. But de todo lo que incluía la teoría del valor y el pensamiento mismo de Rosa Luxemburgo iba en ese sentido. But I'm going to show that Rosa Luxemburg has a quite different way of approaching Marx's thought than Marx Pero voy a himself. mostrar que Rosa Luxemburgo tenía una forma muy distinta de aproximarse a las cosas de la que tenía Marx. The first point I want to make is El primer that punto que voy a señalar it's almost indisputable, I guess it could be, no puede ser despreciado. that value is the foundation of Marx's understanding of the capitalist mode of production. Que el valor es el fundamento para el entendimiento del capitalismo de Marx, por parte de Marx. And that's going to be a basic question that I'm going to be raising throughout today. Esa es la cuestión básica para la que me voy a mover el día de hoy. Now, to show you from the very beginning how Marx is changing, Para mostrarles cómo desde el comienzo Marx está cambiando, I would guess that almost all of you have read some of classical economists, voy a Adam Smith, suponer David que Ricardo, la mayoría de ustedes han leído economistas clásicos, Ricardo, Malthus, Malthus, Smith, o economía clásica, John Stuart Mill, so forth, okay? But when you read the first thing that Marx wrote but did not publish, cuando uno lee la primera cosa que Marx escribe pero no publica, which was later called the Economic and Philosophic Manuscripts of que 1844, son los manuscritos económico-filosóficos del 44, when he was 25 or 26 years old. cuando tenía 24 o 25 años, So he's a full adult, ya es un adulto completamente, but what he writes about economics in 1844 is very classical lo que oriented. escribe sobre economía es prácticamente economía clásica. In other words, you read it, you feel like you're reading a classical economist. Técnicamente está uno leyendo a un economista clásico. So when I'm going to be talking about his evolution of thought after that, Lo que voy a estar hablando es cómo el pensamiento evoluciona después de eso. there's going to be a lot of changes, and I'm going to argue that the changes were not just additions, but shifts. Voy a mostrar que hay un montón, muchos cambios que no solamente son meros cambios, sino también giros. At the end of my talk, I'm going to say that there was a shift he did not make, okay? Y al final de la ponencia voy a decir que hay un cambio que no hizo, un giro que no hizo. But that perhaps we ought to be thinking about whether we need to make a shift. Pero vamos a pensar cuál es el cambio que tenemos que hacer, tenemos que ir. The first thing I will mention is just 1 year after 1844, in 1845, Solo un año después, en 1845, he introduces three concepts. These are the only new ones he introduces. introduce solamente tres nuevos conceptos: It's mode of production, modo de producción, relations of production, relaciones de producción, and productive forces. fuerzas productivas. So those three concepts Esos tres conceptos will continue throughout his life, but there's many that aren't introduced yet until later. Estos tres conceptos estarán presentes en todo su pensamiento posterior, pero hay otros tantos que no introduce hasta este momento. Next thing I want to say is 1847. I think he's now 29 years old, more or less. En 1847, que tiene más de 30 años, I mention age because menciono las edades it makes him more human. porque lo hace más humano. In 1847, he writes something called the Poverty of Philosophy. En 1847 escribe La miseria de la filosofía. And I think the single most important concept that comes out of the Poverty of Philosophy is his criticism of classical economists. La cuestión más importante que se trata en La miseria de la filosofía es la crítica a la economía clásica.
that they eternalize their conceptions. Que ellos eternalizan los conceptos. In other words, that it will apply throughout human history and not through one specific period of human history. En otras palabras, la economía clásica aplica para toda para la historia completa y no para un específico momento histórico. And therefore, what he's going to be arguing is the concepts he's going to develop, as I will be mentioning. Por lo tanto, lo que argumentaré es que los conceptos que él está haciendo Are going to be about a specific mode of production, mostly the capitalist mode of production. Van a ser con respecto a un modo de producción específico, el capitalismo. And that already makes you think, I hope, okay, that this idea of value may apply only to the capitalist mode of production. Y quiero hacerlos pensar con respecto al valor que aplica solo para un modo de producción. So watch for that as I go through my discussion. Observen eso mientras avanzamos en la discusión. Now, he spends now another decade doing various things I'm not going to discuss, but for most. Pasa otra década donde desarrolla otras cosas que no vamos a discutir. But now he begins to develop what is going to be his magnum opus. Y en este momento desarrolla lo que se va a convertir en su ópera, su obra máxima. So one could describe something called the Grundrisse, Uno puede describir los Grundrisse, which was only notebooks. Que solamente eran borradores. I'm going to be saying it's very important to understand what a notebook is. I could write notes about anything. Hay que entender muy claramente que es un borrador. Yo puedo estar escribiendo cosas. I think we should not too much overemphasize notebooks because he hasn't decided to put it out to the public. Okay? Que habrá cosas que no enfatizará porque no está pensando en hacerlo público. Which is not to say don't talk about it, but keep it in perspective. Que no quiere decir que no vamos a hablar sobre ello, pero hay que mantenerlo en perspectiva. Now, I mentioned on the screen here that for all of us who studied Marx's theory and now understand the basic concepts of Marx's theory, lo que está en la pantalla es, todos entendemos, supone que todos entendemos lo básico sobre la teoría económica marxista. We were very comfortable with the concept of labor power. Y estamos nos sentimos con confort a hablar del concepto de fuerza de trabajo. But it's nowhere in this 1857, 1858 notebooks that Marx is writing. Pero en estos manuscritos de 1857 y 1858 no está el concepto, en ningún lado. And there's other things that are not there, which I'm now going to be moving toward. Hay otras cosas que tampoco están ahí. For example, the concept of abstract labor. Por ejemplo, el concepto de trabajo abstracto. Takes another year. Le toma otro año. To come to. What is abstract labor? Abstract labor means that. ¿Qué es trabajo abstracto? Trabajo abstracto significa. Getting warm, huh? Abstract labor means that a worker sells not work, not a specific product, not even a particular way of doing things, not labor itself to an employer. Lo que los trabajadores venden no es algo específico, algo que hacen, ni tampoco la capacidad específica de realizar algo. But rather only the capacity to do work, which the employer, the capitalist, decides what it will actually be, what that concrete work will be. Lo que vende entonces es la capacidad de hacer lo que se les diga, no la capacidad específica de hacer algo. So now we come to his perception of what value is. Entonces ahora llegamos a cuál es la percepción con respecto al valor. Value is that objectification of abstract labor that's going on in capitalism. It's capturing the fact that labor is abstracted in the capitalist mode of production. So it's a concept inside capitalism.